Hola, exploradores de la historia. Hoy vamos a viajar en el tiempo para resolver uno de los mayores misterios de todos los tiempos. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo algo tan gigantesco y poderoso como el Imperio Romano pudo desaparecer? Pues preparaos, porque hoy vamos a buscar las pistas que nos llevarán a descubrir por qué cayó el Imperio Romano de Occidente. Para entender la caída, primero tenemos que ver lo grande que era Roma. El imperio nació oficialmente con el emperador Octavio Augusto, en el año 27 a.C. Durante más de 200 años, Roma fue el centro del mundo. Tenía emperadores, ejércitos invencibles, leyes que copiamos hoy en día y construcciones alucinantes. Pero todo lo que sube tiene que bajar. El primer gran problema llegó en el siglo III, se conoce como la crisis del siglo III, y fue un caos total. Imaginaos, las fronteras eran un coladero y entraba gente por todas partes. La economía se hundió, los precios subieron muchísimo y los líderes de las diferentes provincias empezaron a pelearse por el poder. El imperio era ingobernable. Entonces llegó un emperador llamado Diocleciano con una idea radical para intentar arreglarlo. Diocleciano pensó, esto es demasiado grande para una sola persona, así que dividió el poder entre 4 gobernantes. A esto se le llamó la tetrarquía. Parecía una buena idea y durante un tiempo trajo algo de paz, pero en realidad fue el principio del fin de un imperio unificado. Poco después, otro emperador famoso, Constantino, reunificó el imperio, pero se dio cuenta de algo clave. La parte occidental de Roma se estaba empobreciendo. Las guerras constantes y la falta de nuevas conquistas habían vaciado las arcas. Se estaban quedando sin dinero. Mientras tanto, la parte oriental era súper rica gracias al comercio. Así que Constantino movió la capital a una nueva ciudad súper protegida y floreciente en Constantinopla. Roma empezaba a quedarse atrás y llegó el momento de la decisión final. El emperador Teodosio, en el año 395, hizo oficial lo que ya era una realidad. Han dividió el imperio para siempre entre sus 2 hijos. Ahora teníamos 2 imperios romanos, el de Occidente, cada vez más pobre y vulnerable, y el de Oriente, rico y poderoso. Y como os podéis imaginar, el hermano rico no iba a ayudar mucho al pobre. Aquí es donde entran en escena los famosos bárbaros. Los romanos llamaban así a los pueblos que vivían fuera de sus fronteras. Muchos de ellos, como los godos, al principio solo querían tierras para vivir dentro del imperio, pero la llegada de un pueblo guerrero súper temible, los hunos, lo cambió todo. Empujaron a las otras tribus, que no tuvieron más remedio que invadir el territorio romano para sobrevivir, y ocurrió lo impensable. En el año 410, un caudillo visigodo llamado Alarico saqueó la ciudad de Roma. Lo más irónico es que Alarico había sido soldado de Roma, pero el imperio usaba a los godos como carne de cañón, enviándolos a las peores batallas sin darles la ciudadanía romana. Alarico se cansó de ser utilizado y se vengó. Este ataque fue un golpe psicológico brutal. Roma ya no era invencible. Después de los visigodos, llegaron los vándalos, que volvieron a saquearla. La ciudad estaba herida de muerte. El final definitivo llegó en el año 476. El último emperador de Occidente fue un joven llamado Rómulo Augustulo, un general de origen bárbaro, Odoacro, lo destronó sin apenas luchar, se autoproclamó rey de Italia y decidió no nombrar a ningún otro emperador. Y así, sin una gran batalla final, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir. Vale, ha sido mucha información. Entonces, ¿por qué cayó realmente Roma? Resumámoslo en 6 causas clave. Era demasiado grande. Sus fronteras eran enormes e imposibles de defender. La división política en dividir el imperio en 2 lo hizo más débil y menos coordinado. Peleas internas a los propios romanos no paraban de luchar entre ellos por el poder y la corrupción. Era enorme. Crisis económica en C, quedaron sin dinero por el gasto militar y la falta de conquistas. Además, su sistema, que dependía de los esclavos, ya no funcionaba. Separación de Oriente. La parte rica Oriente se independizó y dejó a Occidente solo ante el peligro. Las invasiones bárbaras fueron el empujón final que derribó un imperio que ya se tambaleaba.
La caída de Roma marcó el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media, pero su legado nunca desapareció. De sus cenizas nacieron los reinos que se convertirían en los países europeos que conocemos hoy. Su idioma, el latín, se transformó en el español, el francés o el italiano, y sus ideas sobre leyes y gobierno siguen con nosotros. Así que, aunque el imperio cayó, una parte de Roma sigue viva en todos nosotros